momento idóneo para escuchar el comentario de nuestra coordinadora Susana Gotró de Win. Gracias, Iluminada. Mire, voy a tratar de hacer un ejercicio difícil porque los temas como esto, que ya hay todo un movimiento, se contaminan, se complejizan. El derecho es una ciencia. Casi nadie se atreve a hablar de la estructura de un edificio de 4 pisos, aunque en las redes se habla de todo. Ahora, de cosas que tengan que ver con el derecho, todo el mundo opina y siente que puede opinar, porque el derecho es la vida misma. O sea, el derecho se aplica en todas las actividades humanas y hasta en acciones que no necesariamente son actividades, no hay una movilidad, sino una decisión, un ejercicio mental. Yo quiero explicarle a alguna gente con relación al tema del señor David de los Santos que hay que dividir las situaciones. ¿Qué actuaciones hizo Ágora Mall dentro de lo que se conoce? ¿Podría Ágora Mall detener al ciudadano? Hay una posibilidad legal, hay una habilitación legal para que un civil pueda detener a un ciudadano. Sí la hay. Cualquier persona, dice el artículo 224, puede detener a un tercero en flagrante acciones, en flagrantes hechos que puedan ser imputados. Asimismo, ni siquiera utiliza la palabra delito, que puedan ser imputados. Aquí debemos ver qué es flagrancia. Es todo tomos y tomos, la doctrina explica muy bien, la gente entiende que solamente la flagrancia está unida a una de sus características, que es la inmediatez. Pero hay dentro de la inmediatez temporal, inmediatez personal, hay otros requisitos para la flagrancia que son la vinculación fáctica, la ostensibilidad o evidencia, y todo es todo hay todo un análisis para usted determinar que hay una flagrancia, pero más o menos la gente entiende que debe haber una relación causal entre el individuo, los hechos que se le imputan, una vinculación temporal de la persona, ubicarlo en el lugar. Hay otros aspectos que establece el artículo 224. Es la naturaleza de los hechos que se imputan o se sospechan que el individuo está cometiendo. Y dice claramente que un civil, poniéndose en palabras sencillas para que la gente entienda, puede detener, arrestar, ni siquiera es detener, arrestar a un tercero que esté cometiendo esos hechos posiblemente imputables, siempre y cuando aquellos sean de acción pública o de acción pública a instancia privada. Y excluye a los de instancia privada. Ustedes tengan una idea, por ejemplo, la violación de propiedad, la difamación, injuria, son a instancia privada propiamente dicho. La amenaza, que es lo que se ha dicho después que se configure que pudo haber una flagrancia, es un delito a instancia privada, pero de acción pública, y que por demás, que es otro de los requisitos, tendría pena privativa de libertad. Habría que determinar si el individuo estaba en el ejercicio de una amenaza. La amenaza no es uno de las infracciones, que otra de las palabras que utiliza el 224, que puede ser de ejecución continua. Usted puede amenazar e irse. Y ahí terminó la amenaza. Se configuró completamente la infracción, que no es golpes y heridas, no. La amenaza termina cuando el individuo cesa de amenazar. Ahora, si usted continúa amenazando, usted continúa cometiendo esa infracción. Entonces habría que determinar o apreciar en qué condiciones se produjo esa amenaza, si fue que se produjo, si la amenaza tenía al ejercicio de los sentidos, que es otro del análisis que se hace para determinar la urgencia, que es otra de las características de la flagrancia, visos de ser
presente, de ser continua y de ser intensa. Entonces, todas estas cosas tienen que ser apreciadas para ver si se podía haber arrestado a la persona. Y el arresto no hace distinción del arresto de cuáles sean los instrumentos que se utilizan para el arresto. Y se dice que arresto es todo aquello donde te privan a ti de la capacidad de movimiento y de traslación por los medios que se consideren que no sean determinados inhumanos. Esto es bueno entenderlo, aunque sé que es difícil, porque es una pregunta recurrente. Mire, hasta usted puede, es más, hasta usted debe, dice en otra parte de nuestro marco legal, que todo el que ve que otro está cometiendo un delito debe ser capaz de detener a esa persona para evitar que lo continúe y lo consuma, termine, o sea, lo pueda ejecutar. Entonces, hasta ahí hay que hacer un ejercicio. No quiero decir que se hizo, estoy diciendo qué dice nuestro ordenamiento jurídico para que la gente lo entienda. ¿Qué debía hacer la persona en estos casos? Entregarlo lo más rápidamente a las autoridades legítimas, que en este caso podía ser la Policía Nacional o el Ministerio Público. Hubo ese lapso de tiempo. De lo que ellos dicen, que hay que ver si es cierto, duraron 2 horas y pico persiguiendo a la persona, tratando de detenerlo. Dice que hay flagrancia mientras se esté persiguiendo una persona que acaba de cometer un hecho. Se considera que se continúan los efectos y la protección de la flagrancia. Lo digo, sé que es difícil, pero tengo que aportar al debate algo más que juicio de valor. Me veo compelida a eso. Después nosotros tenemos que ver qué hizo la Policía Nacional. Y aquí es la parte gruesa de mi comentario. Es tanto el prejuicio que hay instalado en la sociedad, que nadie menciona al Ministerio Público, que sí está obligado por su ley orgánica a vigilar, a garantizar, a darle seguimiento a toda persona que es arrestado y a toda persona que entre en un destacamento y otras instituciones que así le asigna el artículo. No solamente a los destacamentos. Había un Ministerio Público adscrito a ese destacamento. Había un mecanismo de información. Se hizo el mecanismo de información porque a los 4 días que este señor fallece, después de estar detenido en el destacamento. Y ahora, y excúseme la palabra, el Ministerio Público dice, ay, que es posible, un patrón, y ahora ordeno. Está bien, Ministerio Público, pero el primero que debe mirarse el ombligo es el Ministerio Público. El primero que debió levantar un informe de cuál era el estatus de ese personal que había entrado ahí, si se le dio entrada por los mecanismos que establece la ley. Era el Ministerio Público y nadie lo menciona, al contrario. Dentro de las atribuciones y la misión que dice la ley orgánica de la Policía Nacional, que está a investigar esos casos bajo la dirección del Ministerio Público, porque así mismo lo dice la ley orgánica de la Policía Nacional, se le está regateando. Una policía no puede investigarse a sí mismo, qué sé yo qué. Pues mira, también el Ministerio Público se está investigando a sí mismo. Porque el Ministerio Público sí tenía la obligación, inmediatamente entró al destacamento, de darle seguimiento y garantizar la prerrogativa de esa persona detenida, para que pudiera gozar de sus derechos fundamentales y acceder a todo. Lo primero que tenía que hacer el Ministerio Público es averiguar si esa persona quería comunicarse con su familia. Y ni siquiera sabemos el nombre del Ministerio Público. Entonces las culpas hay que repartirlas. Y el debate hay que ponerlo en perspectiva. Y hay que tratar estos asuntos con la rigurosidad. Yo he visto abogados escribiendo en las redes, desconociendo la detención en materia de flagrancia, que se la dan en introducción de derecho procesal penal. Y yo estudié hace muchísimo y con el Código Viejo, que son principios fundamentales. ¿Por qué? Por populismo, para agarrarse, para levantarse. Y yo no vivo del ejercicio del derecho. Ellos sí, ellos debieran de cuidar más el aspecto técnico y vamos a decir, y su fama como técnico. Yo no vivo de eso. Yo aquí puedo decir lo que sea para ganar que la gente. Pero caramba, hay que ser honesto profesionalmente. Y hay que delimitar las cosas. Y hay que explicarle al pueblo también. Y hay que llamar la atención para que esto
llegue hasta las últimas consecuencias, también el Ministerio Público tiene que decir qué hizo su Ministerio Público adscrito, qué hizo, cuál fue el informe que levantó, por qué a los 4 días no sabía el estatus de ese señor, por qué ese señor seguía apresado en una clínica, cuando él debió de haber metido de oficio cualquiera de los procedimientos que establece la ley para buscar su libertad. Entonces, las culpas hay que repartirlas. Y yo espero que la Policía Nacional llegue hasta las últimas consecuencias y explique y también diga si presos ejercieron violencia sobre ese señor, como parece ser, según dice el inspector, ¿por qué no le levantó a los demás presos un expediente? Un expediente, ¿por qué la dotación nada más tenía dos efectivos? Si tenía la capacidad de albergar, qué sé yo, cuántos presos. Entonces, todas esas cosas hay que ponerlas de manera clara para que las responsabilidades puedan ser establecidas desde el punto de vista de lo que establece la ley y de las facultades y prerrogativas que cada una de las personas intervinientes tenían que haber cumplido.